Escala en París, Braulio Moro. Bienvenidos a una nueva emisión de Escala en París, el programa semanal de Radio Francia Internacional, en colaboración con la televisión France 24 en español, en la que cada semana damos la palabra a representantes de la sociedad civil, los políticos, los deportes, la cultura y gente también de las ciencias y de las artes. El próximo mes de junio habrá elecciones en Guatemala, será elegido el presidente de la República, 160 legisladores y 300 alcaldes. Esa cita, que normalmente debería ser un ejercicio de democracia, se encuentra marcada por innumerables decisiones antidemocráticas y por la persecución de quienes intentan haya justicia en ese país. Para hablar de la situación en el país centroamericano, hoy nos acompañan Virgilio Álvarez Aragón, sociólogo, director ejecutivo de Gaceta.gt. Bienvenido, Virgilio. Un placer tenerlo con nosotros. Y también Paulo René Estrada, defensor de los derechos humanos, miembro de la Organización de Familiares de los Desaparecidos de Guatemala. Bienvenido. Muchas gracias. Gracias por tenerlos a los dos con nosotros. Virgilio, en 1996 se firmaron los acuerdos de paz en ese país que pusieron fin a la guerra civil que había durado de 1960 a 96, estamos hablando de 36 años, dejó un saldo de aproximadamente 200,000 muertos, más de 40,000 desaparecidos. Ese acuerdo de paz fue presentado como un modelo en su momento. ¿Qué ha fallado en su ejecución? Básicamente, y gracias por la invitación, el problema es que los acuerdos de paz fueron firmados para tener una paz, para que nada cambiara en el país. Lamentablemente, fue un acuerdo que, en primer lugar, no se aprobaron como ley. Ya en el momento que llegamos a la consulta popular, se pierde la consulta popular y quedan como recomendación. Durante los primeros años, son primeros años de esperanza. Los primeros 10 años de este siglo son 10 años en que esperábamos que realmente los acuerdos de paz se convirtieran en la agenda política y social del país. Pero fue todo lo contrario. Cada vez se empezó a retroceder especialmente en las conquistas sociales. Digamos, sí, que los acuerdos de paz pusieron en el mapa nacional, político y social a los pueblos indígenas. Son actores que ya no van a regresar al olvido, pero son actores también que no han recibido el total resarcimiento de todos los daños que se hicieron en aquella época. Pero por otro lado, también los acuerdos de paz no fueron capaces de cambiar la mentalidad del ejército de Guatemala. La doctrina política, la doctrina militar siguió siendo la doctrina de la seguridad nacional y no, como esperábamos, una doctrina de la seguridad democrática. El que tengamos en este momento las dificultades en los juicios a los militares es porque el ejército no ha sido capaz de pedir perdón. El ejército no ha formado a sus nuevos oficiales en una visión democrática. De acuerdo. Ese es el problema. Gracias. Ahora bien, Pablo René, justamente hay un documento que tiene que ver con la presencia de los militares en la política y en la vida social de Guatemala, un documento que se llama El Diario Militar, que narra lo que sucedió entre 1983 y 1985, donde estaban los militares en el poder. Habla de lo que sucedió con 195 personas, concretamente, víctimas de esa represión. Hay un elemento que surge de los acuerdos de paz del 96, que es la justicia transicional. ¿Qué es esto de la justicia transicional? Bueno, en Guatemala la justicia transicional lo que trata de juzgar, digamos, o de reparar son todas estas violaciones a derechos humanos que fueron parte de la política estatal genocida, la política estatal de desaparición forzada, la cual pues actualmente la vemos evolucionando a una política estatal de criminalización y persecución política, ¿no? La justicia transicional en Guatemala ha sido impulsada por las víctimas desde cuando todavía estaba el conflicto armado interno. Hay casos que se juzgaron en ese momento y han habido avances que han permitido, al menos en 25 sentencias a nivel nacional, poner sobre la mesa el sistema genocida, pero sobre todo una política estatal impulsada que le dio continuidad a la estrategia contrainsurgente enmarcada en la doctrina de seguridad nacional y en los manuales vigentes, manuales militares vigentes en la época, los cuales sabemos que existen, sabemos que fueron aplicados y que actualmente vemos que todavía los llaman de seguridad nacional. Pareciera que seguimos en la guerra, solo que ahora con votaciones, ¿no? Durante esa guerra, la mayoría de las víctimas fueron las comunidades indígenas de origen maya, notablemente. Este diario militar hace referencia a 195 víctimas. De manera breve, ¿qué significan esas 195 víctimas en un contexto donde hubo más de 200,000 muertos? Claro. El documento Diario Militar es un documento elaborado por una estructura o unas
varias estructuras que integran el sistema clandestino y legal de inteligencia que estuvo vigente en la época. Las personas que se encuentran ahí detalladas fueron personas que fueron de interés para el ejército, para obtener información. Hay líderes campesinos, hay líderes sindicales, líderes estudiantiles y miembros de las organizaciones revolucionarias que estaban en ese momento tratando de derrocar a la dictadura de Óscar Humberto Mejía Víctores. De acuerdo. Virgilio, este próximo 25 de marzo se va a cerrar la campaña para el registro de candidatos a la presidencia notablemente, pero también al Congreso, lo que hemos señalado en un inicio. Ahora bien, el problema es que dos de las principales instancias que se supone deberían preservarse, el pilar de lo que es la democracia en ese país, el Tribunal Supremo Electoral y la Corte Suprema, pues se puede decir que han violado precisamente los principios de lo que sería esa democracia. Sí, es que el proceso de construcción de la nueva dictadura en Guatemala empezó con la salida de la Comisión Internacional contra la Impunidad. Vamos a volver sobre eso en 2019. Con la salida de la CICIG arranca todo el proceso de reconstrucción, de regresión a la situación de la Guatemala de los años 80. En consecuencia, lo primero que hizo el grupo en el poder fue controlar la Corte Suprema de Justicia. Llevamos 4 años en que debería haber sido electa y no ha sido electa la nueva Corte de Constitucionalidad. Eso es una malformación, ya es un hecho realmente lamentable, pero el Congreso no elige porque es una Corte Suprema de Justicia puesta a dedo para poder cumplir con todo lo demás. ¿Qué es todo lo demás? Controlar todo el sistema de justicia. Por eso los operadores de justicia han tenido que salir del país porque están siendo perseguidos por el propio sistema de justicia. Entonces, este proceso electoral es un proceso electoral marcado por un fraude electoral que ya se cometió. El no permitir participar a una de las fuerzas políticas que quedó en el 4º lugar de las elecciones pasadas, que es Telma Cabrera y el ex procurador de los derechos humanos, Jordán Rodas, esto hace que ya el sistema tiene las cartas marcadas. Cualquiera de los que lleguen al poder no van a cuestionar este sistema de cooptación de la justicia y de la economía del país. A este propósito, Paulo René, precisamente, desde el 2015 empezaron a haber señales de alarma de distintos organismos internacionales diciendo que no se estaban cumpliendo o que se estaba vetando lo que eran las instancias que tienen que garantizar la democracia y el ejercicio de la justicia en ese país. Hacíamos referencia ni más ni menos que en el 2019, por ejemplo, lo que fue la comisión que tendría que investigar una serie de hechos de corrupción en el país fue expulsada. Más recientemente, las instancias que habían sido creadas durante los acuerdos de paz también han sido cerrados. ¿En qué queda la justicia transicional en este sentido? Pues nosotros como víctimas seguimos impulsando los casos de justicia transicional. Nunca ha habido en Guatemala una buena voluntad de parte del Estado de querer y de los gobiernos de turno de querer juzgar estos delitos. ¿Por qué? Porque son los mismos violadores de derechos humanos, los mismos genocidas, los que ahora son los corruptos actuales, ¿no? Los que ahora ponen a los presidentes y los quitan. Eso ha mermado mucho también la capacidad del sistema de justicia. Ha habido persecución de casos emblemáticos que toca a estas personas. Digamos, en el caso Diario Militar fue capturado el general González Taracena, Marco Antonio González Taracena. Esta persona fue ministro de la Defensa y fue uno de los fundadores del partido FS Nación que llevó a Jimmy Morales al poder y actualmente a Alejandro Yamatei con el partido Vamos. Entonces vemos que también todas estas instancias del sistema de justicia han tratado de ser desmanteladas o debilitadas por los mismos actores del pasado y del presente, ¿no? Varios jueces, varios periodistas han tenido que salir de Guatemala recientemente y en el pasado reciente justamente porque trataron de hacer que se impusiese los derechos en ese país, que se hiciese justicia. El día de ayer el Senado en Estados Unidos ha hecho un llamado al presidente Biden, dijéramos, a poner mucho más atención a la violación de derechos humanos en Guatemala. ¿Cómo reciben esa señal procedente de Washington? Pues lo vemos con buenos ojos, que esperemos que sean más duros, ya que creemos que realmente no solo aparecer en la lista Angels es suficiente. Hay que ver también la ley Magnitsky. También sabemos de que tienen inversiones en Estados Unidos y ya son empresarios a nivel transnacional también. Entonces vemos con buenos ojos, sin embargo nos preocupa de que, digamos, en esta carta que se le pide a Biden, o sea, mencionen al juez Miguel Ángel Gálvez, sin embargo no hayan medidas contundentes para lo que le pasó a él, que fue que lo obligaron a exiliarse y a renunciar. Vemos también con preocupación de que actualmente están queriendo pasar amnistías de punto final de manera ilegal por medio de amparos que se le está dando de medidas sustitutivas a los grandes violadores a derechos humanos, ¿no?
Entonces sí vemos con buenos ojos y esperemos de que sea o sea, que aporte a la lucha de las víctimas, pero sobre todo al Estado de Derecho en Guatemala. Pablo René, decíamos, los 3 últimos presidentes han sido acusados precisamente por hechos de corrupción. Otto Pérez Molina se encuentra en prisión, ha sido condenado, si no mal recuerdo, a 16 años, acusado de corrupción. Su sucesor, Jimmy Morales, que fue el que expulsó a la comisión que tenía que ver internacional contra la impunidad en Guatemala, también está acusado de corrupción. El actual presidente, Alejandro Yamatei, igualmente acusado de haber utilizado fondos para su campaña electoral. Hay dijéramos, una continuidad de estos hechos sin que se pueda garantizar una verdadera democracia. Pero, ¿qué pasa con la sociedad, la llamada sociedad civil? La sociedad civil en Guatemala está trabajando y está luchando, pero lamentablemente está desarticulada. Yo escribí un libro sobre lo que sucedió exactamente en las movilizaciones de 2015 y lo llamo una revolución que nunca fue. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, quien controla la corrupción, quien controla al Congreso, quien controla todo lo que está haciéndose en la política en Guatemala, es el empresariado. El alto empresariado, la oligarquía guatemalteca tiene el control de todas las llaves. Ellos son parte de la represión, ellos son parte de la corrupción, en consecuencia, manipulan la presencia de la sociedad civil, la critican. Si los trabajadores toman una calle, ellos salen a decir que eso es ilegal y que no puede ser. Y el Estado actúa en contra de los manifestantes. Pero cuando los empresarios hacen cualquier boicot, eso es libertad o democracia. De acuerdo. Pablo René, de manera muy breve, porque el tiempo se nos va, yo sé que usted está iniciando una gira por Europa. ¿Cuál es el objetivo? Entiendo que tiene que ver en torno a la cuestión precisamente de los desaparecidos durante el régimen militar en Guatemala. Háblenos muy brevemente de eso, por favor. Sí, efectivamente, estoy haciendo una gira por Europa en la cual estamos evidenciando los retrocesos que hemos tenido, los golpes, los retos sobre los procesos de justicia transicional. También estamos denunciando las decisiones arbitrarias e ilegales que se están emitiendo de las cortes, que están cooptadas en cuanto a las amnistías de punto. Pareciera que quisieran implementar una política de olvido y de impunidad, y sobre todo se nota que en los últimos 3 gobiernos hay un desprecio por las víctimas. O sea, realmente no hay una voluntad política de querer escuchar y querer solventar los crímenes que se cometieron por parte del Estado y el terrorismo que ejerció el Estado hacia las víctimas guatemaltecas y guatemaltecos, que pues seguimos luchando por encontrar a los 45,000 detenidos desaparecidos. Pues el tiempo se nos va. Yo agradezco a Virgilio Álvarez Aragón su presencia en esta escala en París, lo mismo que a Pablo René Estrada. A ustedes les damos cita la próxima semana aquí en otra escala en París.